Hola, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Pues qué gusto que ya esté ahí en la mesa para compartir este momento con nosotros. Nosotros ya tenemos preparada una buena cantidad de palabras de diferentes tipos, así que acompáñenos en la siguiente hora y va a ver cómo se va a divertir, así como nosotros siempre también aquí nos divertimos. Aquí vamos a estar con ustedes, mi compañera. Gracias Arturo Ortega, escritor, colega, amigo. Yo soy Adriana Loaiza, escritora, autora, conferencista. Y bueno, qué gusto que nos acompañen nuevamente este día. Se acerca el Día del Niño, así que tenemos muchas palabras deliciosas alrededor de este evento. También vamos a hablar de frases, dichos, usos correctos del lenguaje, porque saben una cosa, si ustedes hablan bien, se ven mucho mejor. ¿Y qué creen? ¿Qué les parece si vamos con nuestra tradicional trivia con nuestra compañera Águeda Villarreal? Bienvenidísima, Águeda. Hola, ¿cómo están todos? Claro que sí, les tengo una trivia muy especial y muy ad hoc, muy adecuada con el tema del Día del Niño. ¿Ustedes saben cómo se llama el juego que antes los niños jugaban utilizando dos palos? Bueno, nos referimos a cómo se decía ese juego aquí en Monterrey, porque ya saben que a pesar de que hablamos español, de aquí en la otra colonia, en la otra esquina, se dicen las cosas totalmente diferentes. Inciso A, pericocha. Inciso B, capirucha. Inciso C, otro nombre. Entonces llámenos al 2020-8865 y díganos ¿cuál cree usted que es la respuesta correcta a cómo se dice este juego que usaban los niños, dos palos para jugar? Y ya sabe, nosotros estamos aquí para resolverles las dudas que tengan del lenguaje o los comentarios que tengan, o quizás tienen alguna opinión sobre deberíamos hacer un programa de esto y lo otro. Llámenos por favor al 2020-8865 y díganos cualquier duda que tenga. Y nosotros, por supuesto, se la vamos a resolver. Bueno, pues continuamos. Y fíjate qué padre pregunta, porque en lo personal a mí me remonta a la época en que yo de niño llegué a estas tierras regiomontanas, y entre las novedades que encontré era salir a la calle y ver a los niños jugando a ese juego de palos, que yo no lo conocía, pero poco a poco vi que estaba muy divertido, y al rato ya andaba yo también jugando a ese juego que se llamaba, no lo voy a decir porque esa es la trivia, ¿cómo se llamaba? Seguramente muchos de los que nos están viendo se van a acordar, pero háblenos, porque sí sería interesante saber cómo conocieron ustedes este juego. 2020-8865, ¿verdad? Así es. Bueno, pues entremos al tema, ¿no? Acuérdense que tenemos preparado un menú de palabras muy interesantes. Así es, me encanta la idea. ¿Y qué les parece si empezamos con frases? Esas frases que conocemos, que oímos, que escuchamos y que además sazonan nuestro vocabulario, ¿no? Fíjense que entre más palabras tenemos, entre más vocabulario tenemos, mucho mejor nos vemos y bueno, es así como que más a gusto la platicada. ¿Qué les parece? Yo creo que en estos lugares, en restaurantes, en bares o incluso en estos juegos de niños, de repente se arma la trifulca. ¿Te ha pasado? Claro, las trifulcas abundan, se arman en el fútbol, se arman en el béisbol, se arman en la calle, se arman hasta dentro de una sola familia. La trifulca generalmente la entendemos como un alboroto, cuando los ánimos se encienden, y no necesariamente se refiere a violencia, sino puede ser una trifulca, puede ser mucho movimiento por alguna razón. Y bueno, entonces esto nos hace preguntarnos ¿de dónde viene esta palabra trifulca? Así es. Y oye, que nos va a dar una sorpresa la palabra, porque nos lleva a años muy atrás. Fíjate que buscando la palabra trifulca, en su origen era un aparato antiguo que usaban los herreros. Ellos, pues para poder templar el fierro, hacer las espadas, las herraduras, pues tenían que tener ahí un carbón encendido a muy alta temperatura. Entonces tenían que echarle aire, como cuando tú con una cosa le soplas al carbón para que se prenda, ¿verdad? Pero necesitaba más que eso, algo más intenso. Entonces se inventaron un aparato que justamente se llamaba así, trifulca, pero se parece a trifulca, pero era trifulca porque eran como tres palancas, vamos a decirlo así, tres palancas como fuelle, que al oprimirla y levantarla y bajarla, aventaban aire.
Entonces eran 3 porque entre las 3 hacían el aire suficiente para que aquello agarrara una alta temperatura. Entonces cuando la ponían a funcionar, pues se ponían 3 personas y empezaba a la 1, a las 2, a las 3 y empezaba y se oyó un escándalo porque el movimiento del aire, el golpeteo de la palanca contra donde topaba y todo el movimiento aquello, entonces me imagino que ha sido un escándalo al grado que quedó como metáfora que cuando se armaba una trifurca, que así era la palabra original, sí, trifurca, pues era eso, un alboroto, que después se dijo trifulca. Y se compone de 2 palabras, tri, que es 3, y furca es como, cuando dices una bifurcación, quiere decir que en un punto tienes 2 caminos, ¿verdad? Bifurcación. De ahí están emparentadas palabras como forqueta, que después se dijo horqueta, como forca, que después se dijo horca. Ay, de ahí viene el verbo ahorcar, fíjate. Ok, de la horca. ¿Nunca te han ahorcado? No. Sí, pero he sobrevivido. Es que la horca original era una vara, así, Ajá, como una horqueta con 2 palos así, y entonces se los ponían aquí a los prisioneros y ahí los tenían presos y a veces se los mataban así, les apretaban aquí hasta que... Y de ahí quedó que después le dijeran forca, horca, ya después al mecate con que se los echaban. Pero bueno, eso ya es al margen de lo que es la trifulca. Pero fíjate que me he dado cuenta en redes sociales últimamente, se ha buscado mucho esta amistad, ¿no? Como que si van a competir 2 equipos en algún deporte, pues que sea como la cosa amistosa, ¿no? Ahora sí que rescatar el espíritu deportivo en lugar de que se armen las trifulcas y haya accidentados o incluso hasta fallecidos, ¿no? Entonces, qué bueno ver eso como pues lo que es un espectáculo, un momento de entretenimiento, de amistad, para poder seguir llevando a los niños y que no tengan malos ejemplos, ¿no? Acuérdense que desde ahorita estamos sembrando semillita en la mente de los niños y es muy importante, ellos lo que ven lo van a repetir. Pero bueno, antes de hablar de todo eso, hay otra frase que pues seguramente ustedes la conocen, lo de ser de sangre azul. ¿Se acuerdan, no? Como que tú eres de sangre azul y como tú eras de sangre azul, eras como de los nobles, ¿no? De los ricos, de los educados, de los reyes, como lo estamos viendo en pantalla. Y bueno, ¿por qué se le conocía el ser de sangre azul? Pues porque regularmente la gente noble o elegante o culta pues no estaba trabajando en el sol todos los días. Al estar bajo los rayos del sol, pues el pigmento de la piel cambiaba, se ponía un poco más morenito y entonces no se alcanzaban a transparentar las venas. ¿A ti se te ven las venas azules? No, pues no, imagínate, yo por si soy moreno y luego asoleado, pues... A mí se me alcanzan a ver, pero no azules, como medio verdosas, ¿no? Entonces no soy de sangre azul, soy de sangre medio verdosa. Bueno, el punto es que todos tenemos la sangre roja, color sangre, pero las venitas, por eso se le reconocía a la gente como eres de sangre azul, porque no te asoleas y no estás trabajando todo el día. ¿Crees? Así es eso, me imagino que veían los brazos así todos azulitos por las venas. Y aparte, pues estás en Europa, pues gente que los nobleza, primordialmente gente de tez blanca, así que ya te imaginarás, así que es muy entendible, ¿no? Sí, pero yo esto lo pongo en tela de juicio. Sí, tela de juicio, es poner en duda. Oiga, ¿cuántas veces ha usado usted o ha oído esa expresión de, no, pues a ver, vamos a poner en tela de juicio esto, claro, porque como que no me convence? Entonces, de pronto puede ser o despertar la curiosidad de decir, bueno, tela de juicio, ¿a qué se refiere? O sí, ¿de dónde qué viene tiene la que tela? ver ahí una tela, ¿no? Ajá. Entonces, investigando esta expresión, fíjense, nos lleva por otro lado totalmente, o sea, no es tanto por el lado de la tela que comúnmente conocemos, sino que había en latín otra palabra, telum, que estaba relacionada con armas largas, vamos a decir una espada angostita y larga, inclusive los dardos, pero se relacionó con eso, de figuras alargadas, al grado que después también le llamaban telum a tablas alargadas. Y entonces cuando hacían, por ejemplo, una carreta, que le ponían las tablas alargadas, le decían, pues telum, también a esas tablas, y de ahí salió la palabra
telera. ¿Has oído la palabra telera? Sí, claro. De hecho, pues la usábamos mucho en mi tierra. La telera era el pan para las tortas. Antes, bueno, aquí se usa pan francés, pero no sé si a eso te refieres, Sí, pero la sí, telera eran estas panes, así que tenían como 3 divisiones y muy famosas. Es más, ¿sabes qué? El Chavo del Ocho las hizo famosas por su torta de jamón. Sí, es el clásico pan para la torta, la telera. Sí, yo también así la conocí. Diferente al bolillo, ¿no? Porque la telera tiene... De hecho, fíjate que una vez con un gremio de panaderos, Ajá. Ellos me decían que telera, que ellas le llamaban telera porque tenía 3 hileras. Ajá. Y yo dije, oye, ¿eso de dónde se lo inventaron? Porque, bueno, a final de cuentas ellos son panaderos, no son etimólogos, así que no tenían por qué saber. Pero no, la palabra telera es desde muy antiguo y se le puso así porque asimilaba como un tablado de teleras, o sea, de tablas. Inclusive las carretas también se hacían de teleras, una bardita de teleras. Bueno, el asunto es que entonces en la época medieval hacían una barda de tablas, de telas, de teleras, y le llamaban tela a eso también. Y era esos lugares donde de allá para acá venía un caballo y de aquí para acá iba otro, con su caballero cada uno, con su lanza larga, y a ver quién tumbaba a quién. Y ahí de pronto les iba la mano y se echaban al otro, ¿no? Pero entonces esa tela era la que le llamaban la tela de justas. Una justa era una lucha. O tela de juicio también, porque la palabra juicio tenía ese sentido de resolver algo. Es como no hace mucho las cosas se resolvían con un duelo. Sí. ¿Verdad? Que de pronto alguien se peleaba con alguien y pues, o sea, la forma de resolverlo, un duelo, te veo en el bosque a tal hora y pasa muerte, ¿verdad? A morir, claro. Así era más o menos. Entonces, poner algo en tela de juicio era resolver un pleito, resolver una apuesta inclusive. Y de ahí fue tomando ese sentido, pues de poner en duda, o sea, de ponerlo ahí para que se resuelva si sí o si no. Muy interesante. Yo espero que les esté gustando todas estas historias. Vienen mucho más, así como Decisión Salomónica, a la chita callando, a hablar por boca del ganso y muchas historias más, usos correctos del lenguaje y por supuesto recordar la trivia. ¿Qué les parece después de este breve mensaje? Regresamos. Un pantalón roto se cose, mientras los frijoles se cuecen. Sobre la mesa. ¿Y qué creen? Tenemos hoy una trivia muy adecuada para el Día de los Niños, porque es cómo se llamaba un antiguo juego que jugaban los niños utilizando 2 palos. Inciso A, pericocha, inciso B, capirucha, inciso C, de otra manera. Así que llámenos al 2020-8865 y díganos cómo cree que aquí en Monterrey se le llamaba a ese juego antiguo, porque ya ven que ahorita los juegos pues son otra cosa totalmente, en el celular, en el iPad, en la computadora, y los niños ya no tienen tanto estos juegos en donde ejercitan su mente de manera más kinésica, más física. Entonces, yo creo que si usted lo vivió o si usted se pone a investigar, pues va a saber cuál es el nombre de este antiguo juego en el que los niños utilizaban 2 palos. Oye, los pantalones se cocen y el arroz Se cuece. se cuece. ¿Y el pollo? También se cuece. ¿Y las empanadas? También se cuecen. ¿Sabes qué? Tengo hambre. Este arroz ya se coció. Es una duda muy recurrente que tú dices, a ver, ¿cómo está eso? Es que hay dos verbos coser. Mira, un pantalón roto se cose con una aguja, ¿verdad? E hilo. ¿O se parcha? Bueno, sí. Pero entonces, fíjense, el coser con ese es el que se relaciona con la aguja y el hilo. Ese sí, tú puedes decir, yo coso un pantalón. ¿O los botones? Yo coso un botón ¿Y con sabes ese. coser? ¿Sabes coser? Está muy fácil, pues nomás le pones el hilo y das vuelta y no tiene Mira, chiste. sí, sabes coser. Yo también sé coser. Pero aguas, cuando sea referente a la cocina, los alimentos, esos no se cocen, esos se cuecen.
Entonces, de pronto dice la gente, es que está muy complicado, porque entonces, ¿por qué dice que este arroz ya se coció? ¿Qué no debería ser se cueció? Pues no es así. Miren, ahí les va un tip. Yo creo que con esto se va a resolver esta duda. Hay un verbo que usamos mucho, que es el verbo torcer. Ajá. ¿Cómo dices tú? ¿Yo torzo o yo tuerzo? Yo tuerzo. ¿Verdad? ¿Y cómo dices? ¿Se torció o se tuerció? Se torció o me torcí. Bueno, es lo mismo. ¿Te fijas cómo a veces es tue y a veces es to? Entonces, si tienen una duda, piensen cómo se diría con el verbo torcer y empiécenlo igual. Por ejemplo, futuro. Yo torceré. Entonces es yo coseré. Pero si es en presente, yo te tuerzo la mano. Entonces es yo cuezo. ¿Sí? No, okay. Es un ejemplo, no te asustes. No. Y yo me hago tantito para acá. No voy a hacer que me tuercen el pescuezo ahorita. Bueno, ya espero que con eso haya quedado claro. Como quiera, lo vamos a reforzar más adelante con otros ejemplos. Vamos a seguir con esto, ¿no? Me parece muy bien. ¿Qué les parece si les platico una historia acerca de una frase que también hemos escuchado mucho? Las decisiones salomónicas. Se usa continuamente como esta toma de decisiones. Miren, y esto viene de esta época antigua. Había una vez un rey, el rey Salomón precisamente. Y en una ocasión, él se hizo famoso por estas decisiones que tomaba como muy, pues digamos que muy neutrales y muy en beneficio de ambas partes. Pero así como lo estamos viendo en pantalla, un día llegan un par de señoras, cada una alegando que era la mamá de ese bebé que estaba en el piso. Y entonces casi se lo peleaban, no, es que es mío, no, es mío, y es mío. Y el rey Salomón, híjole, ¿saben qué? Pártanlo a la mitad y mitad para cada una. Y una de ellas dijo, no, ¿cómo crees que lo va a matar? No, está bien, déselo a ella. Y la otra, está bien, yo me lo llevo. Y ahí Salomón se dio cuenta que la mamá es la persona que queremos, ahora sí que todo el bien, todo el amor, toda la seguridad para el niño. Por supuesto que no queremos que le pase nada, preferimos que se vaya con alguien más antes que hacerle daño. Entonces Salomón, ahora sí que muy sabio, decide, ¿saben qué? Dénselo a ella porque ella es la verdadera mamá. Tomó una decisión salomónica. Esto es en beneficio de ambas partes, aunque la otra señora pues no tuvo mucho beneficio, pero bueno, se pudo dar cuenta de eso. Sí, pero así quedó en la historia, ¿no? Como el decidir, a ver, bueno, pues por decisión salomónica, mitad y mitad. Y esa es la parte que quedó en el lenguaje. Lo demás ya es el resto de la historia. Y así se usa. Entonces, cuando ustedes tomen una decisión salomónica, es cuando no le dan prioridad o preferencia a alguna de las partes. O sea, somos parejos. Y fíjate que también se usa mucho, Arturo, en el lenguaje de los negocios, ya no tanto decisión salomónica, pero se busca ganar, donde de repente, y a mí me pasaba antes, donde quieres torcerle, ahora sí que torcerle el pescuezo y el brazo al proveedor para que te dé el precio más barato, hasta que dice, oye, ¿sabes qué? Y sigue pasando, esto ya no es negocio para mí, ahora sí que trabajar por el puro placer de trabajar con ustedes, pues no, necesitamos un ganar, incluso pagarles a tiempo a los proveedores, porque de repente se tardan y así truenan muchas empresas porque no pueden estar financiando, ¿no? Sí, ese es el dolor de cabeza de muchos microempresarios. Conoces ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro, yo pasé por ahí. Sí, es que todos pasamos por ahí, los que estamos afuera. Sí. Pasamos por eso de que no nos pagan a tiempo y hay que estar financiando. No siempre tienes el dinero. Pero bueno, eso es una negociación ganar, donde ambas personas ganen. Es una decisión salomónica también. Hay una expresión muy antigua. Fíjense que esta me lleva a las épocas de cuando yo estaba en la primaria, por allá quinto, sexto año. Me acuerdo de mi maestra fíjate que no le decían español, en aquel tiempo era... ¿Castellano? No, era la materia se llamaba de lengua nacional. Hace muchos años. Sí. Mucho. Sí, era lengua nacional, pero te enseñaban pues todo lo que ahora es enseñarte español. ¿A cuántos años? Pues híjole, pues réstale 50 años. 40. No tantos, 40 años, 40 no más, no mucho más todavía. 45. 45, 50 años más o menos. El asunto es que cuando se veía un tema que se llamaba las locuciones adverbiales, fíjate que también no lo enseñaría la maestra que se me grabó, y decía, locuciones adverbiales son frases que usamos en el lenguaje y que se forman de varias palabras, como por ejemplo decir a la chita callando.
Y a mí la primera vez que oí esa frase se me hizo rarísima, ¿no? Pero decir a tontas y locas, a diestra y siniestra, todas esas son frases que son parte del lenguaje, pero que traen una idea atrás. Entonces, cuando nos dijo esa de a la chita callando, que yo nunca había oído a esa edad, pues yo lo primero que se me ocurrió pensar es en Chita, la chimpancé de Tarzán. Sí, de Tarzán, claro. La chita callando, y yo dije, pues ¿será que Tarzán quiere callar a la chita, no? Sí, yo Tarzán, tu chita, claro. No, pero nada ¿verdad? que ver, no, nada que ver. Esa frase nace hace muchos años, mucho antes de que Tarzán se lo imaginara a alguien. Como quiera, mira, ahí está como prueba de que lo que te puedes imaginar. Qué guapo estaba Tarzán. Pues sí, también Chita, ¿no? Pues sí, más o menos. Yo me quedo con Tarzán y tú con Chita. Está bueno, no pasa nada. Oye, bueno, primero, ¿qué significa a la chita callando? Porque fíjate que aunque en México ya no la usamos mucho, todavía en España y en algunos otros países no es tan rara. Eso significa hacer una cosa con mucho cautela, que no nos notemos, sigilosamente. Entonces, es decir, por ejemplo, tú puedes decir, por ejemplo, y como se me hizo tarde, tuve que llegar al trabajo a la chita callando para que no se dieran cuenta que llegué tarde. O cuando ya te vas, no típico, que son las 6 de la tarde y te vas a la chita callando para que no se den cuenta que ya hasta te cambias los zapatos de tacón para que no se oiga. Pero oiga, no hagan eso, quédense un ratito más. Pero ¿de dónde vino la expresión? Bueno, por ahí hay un autor del siglo XVII, por el 1600 y tantos, que escribió sobre el tema. Dice, la expresión a la chita callando, dice, viene de un juego de muchachos. Dice que había un hueso al que le llevaban la chita, que lo clavaban en la tierra y que luego con piedras le aventaban tratando de, como un juego tiro al blanco, a ver quién tumbaba el hueso ese que clavaban. Pero decía que pues eso generalmente lo jugaban los muchachos cuando en vez de ir a hacer sus deberes, ya sea donde los ponían a trabajar o alguna escuela, cuando los que podían ir, se volaban a la chamba y se escapaban y se ponían a jugar a las chitas, y entonces de irse las chitas callando sigilosamente para que no los vieran los papás, pues se fue quedando, dice, mira, se fue a las chitas callando, ¿verdad? O sea, se fue sigilosamente para que no lo viéramos. Y se quedó en el lenguaje, ese juego ya, como al menos con ese nombre desapareció, y la expresión ahí que queda, y todavía anda por ahí, que se le mueve la patita, si no aquí, en otros lugares. No, sí, esa de que se le mueve la patita, sí, sí, todavía. Oye, hay otra frase también, hablar por boca de ganso. Esta frase que es, pues yo como que, porque lo dijo Arturo, yo lo repito como merolico, ¿no? Sin pensarle, así como que aprendiéndomelo de memoria. Y eso significa hablar por boca de ganso, cuando nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo, pero nomás lo estamos repitiendo. ¿Pero de dónde viene esa frase, tú sabes? Sí, cómo no, mira, es que en la época de despuesito los romanos, época medieval, en ese tiempo no había escuelas como ahora, escuelas me refiero a públicas, entonces la educación prácticamente nada más se le daba a las familias que tenían recursos. Entonces lo que hacían era contrataban un educador. Ajá. Un pedagogo, institutriz eran. Que otros nombres, claro, tenían varios nombres, por otro nombre también les decían ayos, y como un sobrenombre les decían gansos. ¿Por qué? Porque normalmente atendían 4 o 5 niños, entonces iba el ganso, o sea, el pedagogo, el maestro, iba caminando y se iban, no tenían una escuela, caminaban entre el bosque, les iba enseñando los árboles, o sea, cosas vivenciales, ¿no? Y entonces siempre iban simulando, yo creo que se les figuraba, patitos. Ándale, sí, como si fuera el ganso atrás, y sus patitos atrás, en este caso gancitos atrás. Sí. Y aparte, era en los gansos, hay la cosa de que cuando la mamá ganso hace un ruido, cuac, cuac, no hacen cuac, cuac, quién sabe cómo hagan, ¿verdad? Pero todos los patitos lo repiten. Entonces parecía, ¿no? Entonces los niños cuando iban a la casa y decían algo, pues repetían lo que les había enseñado ahí el maestro. Claro. Y entonces decían, ay, mira, está hablando por boca de ganso, ¿verdad? O sea, está repitiendo y a veces ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Es que fíjate que esta frase tiene mucha profundidad, sobre todo porque los niños tienden a repetir lo que ven, el ejemplo, no tanto lo que les decimos, porque, oye, es que ya te he dicho 500 veces que levantes tus zapatos o tu ropa. Es que no es lo que ven, no es lo que tú les dices, es el ejemplo que tú le das. Y por eso les hablaba yo de las trifulcas, porque el ser humano es lo que hace, tiende a repetir, tiende a imitar. ¿Saben por qué? Porque queremos ser aceptados, queremos ser aprobados, porque somos seres sociales, naturalmente sociales. ¿Por qué?
porque sabemos que solos no podemos sobrevivir. Eso viene así como que desde bebés. Pues desde la época de la prehistoria, ¿no? Incluso más fuerte, porque sabía que un ser humano solo en esa, pues digamos, recordemos que era un ambiente bastante árido, bastante peligroso, una persona sola no vivía, entonces necesitaba ahora sí que granjearse a la gente para ir en bola. Sí, entonces era muy importante lo que aprendían desde bebés en las tribus. Y aquí empezamos a entrar a una serie de palabras que se han desarrollado para nombrar a los pequeños, a los niños. Y entonces, desde los más chiquitos, bebé, el nene. Ay, sí. ¿Cómo nacen estas palabras? Pues tiene su forma, ¿no? Porque es muy común que a los niños nos refiramos a ellos tratando de imitar los sonidos que empiezan a hacer. Entonces un niño pequeñito que cuando empieza a balbucear, el bab, 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 de pronto puede decir bebé, y entonces le dices, a ver bebé, ven bebé. Sí. Y lo mismo el na, nene, y ¿cómo Nene. le dices? El nene. El nene. Oye, yo tengo un bebé de 12 años. Y te dice mamá. Bueno, sí, te claro, decía, me dice mamá. Sí. y así por eso, así nace la palabra Claro. mamá. Entonces, esto es una onomatopeya. ¿Se acuerdan que hablamos de las onomatopeyas hace tiempo? Que son los ruidos. De los ruidos se convierten en palabras. En palabras. Sí, también hay gente que tiene bebés de 25 años. Es que yo creo que para las mamás siempre van a ser nuestros chiquitos. Sí, eso sí, es como que una tendencia general, pero luego ya vienen otras palabras para nombrar a los niños. Está la palabra infante que se refiere, ya ven de allí, infancia. Así es. Cuando se forma la palabra, se forma en latín, infantis, significa literalmente el que todavía no habla, porque pues los niños se tardan un tiempecito en poder ya hablar, en adquirir el lenguaje, lo van haciendo lentamente. Entonces, en esa temporadita en que no se pueden comunicar, pues ellos les dijeron, son los que no hablan, ¿no? Los infantes. Exacto. Que ya después se olvida ese concepto y ya dices también que es un infante aunque ya sepa hablar, pero así es como nació primero esa palabra. Así es. Y bueno, también se les dice de muchas otras maneras como niño, párvulo, huerco aquí en Monterrey. Pero ¿qué les parece si nombres de cómo nos referimos a los niños y muchas dudas de lenguaje, frases y dichos después de hacer una pequeña pausa? ¿Regresamos? Al hablar, nunca digas yo forzo. Lo correcto es decir yo fuerzo. Ya estamos de regreso en Palabras sobre la Mesa. Y la trivia de hoy, ¿ya sabe cuál es la respuesta correcta? ¿Ya sabe cómo se llamaba ese juego con el que los niños utilizaban dos palitos para jugar? ¿Ya sabe si es el inciso A, pericocha, o el inciso B, capirucha? ¿O el inciso C, algún otro nombre extraño por ahí como estos dos? Pues llámenos al 2020-8865 y díganos la respuesta correcta. Oigan, y yo quiero aprovechar este tema de los niños, de bebé, de mamá, de estos nombres que hacemos imitando los soniditos de los bebés, pues para hablarles de los nombres de cariño. Y es que los nombres de cariño son esos nombres propios que nosotros le decimos a la gente, pues, de cariño, que no es un nombre formal, pero estos nombres surgen precisamente por cómo les dicen los bebés o cómo ellos mismos se dicen cuando están bebés. Entonces, por ahí si ustedes tienen un hermano Eduardo o ustedes se llaman Eduardo, pues sabrán que se les dice Lalo. ¿Por qué será? Pues porque tal vez de bebés ustedes o sus hermanitos decían el Lalo, Eduardo, no podían decirlo bien y terminó el Lalo. Y así muchos otros nombres. ¿A poco no a las Lucías les dicen Licha o Lichita? Porque Lucía, Luchía, Lichita, pues bueno, de ahí va saliendo los nombres. Y hay unos bien interesantes y bien raros. A ver, ¿qué tal el Pepe? ¿Por qué a los Josés les dicen Pepe? Bueno, pues hay por ahí gente que cree que a los Pepes no es un hipocorístico. Al rato les digo lo que significa. No es un nombre de cariño que sale por cómo pronuncian los bebés. Hay gente que dice que es por
Pepe, padre putativo, porque pues sabemos que José, el padre de Jesús, pues no era su padre, era su padre putativo, porque Dios era su padre. Pero no es cierto, en realidad Arturo a mí me contó que sí es un hipocorístico, sí es un nombre de cariño, porque ¿cómo se dice José en inglés? Joseph. ¿Y cómo se dice Joseph en italiano? Giuseppe. Entonces, ¿qué tal si un bebé al Giuseppe, Beppe, no le puede decir Giuseppe, le dice Beppe? ¿Y qué tal si Beppe también, pues, de repente suena Pepe? Entonces, de ahí lo vemos que es más bien, vino de otro lado ese hipocorístico. ¿Y qué tal los Pacos? Hay gente que dice que les dicen Paco por Pater Communitatis, por San Francisco de Asís, padre de la comunidad. Pero no, también puede ser un hipocorístico. Y ya ven que se les dice hasta panchos y de mil otras formas de cómo se va deformando. Hay unos bebés bastante locuaces en cuanto a la pronunciación de sus nombres. Así que ya sabe, los nombres de cariño hipocorísticos, hipo por reducción, corístico por melodía, que significa abrazo suave en griego, pues todos los tenemos. ¿Cuál es el de ustedes? Pues sí, esos hipocorísticos, ¿Cuál es el los tuyo? acariciadores. Pues a mí me decían a veces Turo, y ya cuando más chiquito, Turín. Obviamente ya cuando uno crece ya no te gusta que te digan así. A mí sí, a mí me decían Adi en mi casa, o me dicen Adris, todavía me dicen o Adri, pero a mí sí me gusta que me digan Adris o Adri. Adri. Sí, es que ¿sabes qué? Como que se siente cariñito, y es bien importante cómo le hablamos a los niños, porque otra vez no es qué le dices, sino cómo se lo dices. Así Sí, es. no, pero pues imagínate que yo llegara a una empresa y ¿cómo se llama usted? No, pues me dicen Turín. Pues no, es cuestión Claro. ya también cultural de cómo nos acostumbraron. Así es. Bueno, pues está interesante esto. Ay, mira, y otra evidencia del origen de que a los Josés les digan Pepes es que en algunas zonas no les dicen Pepe, les dicen Chepe, porque en España pronunciaban Giuseppe. Ya. Entonces el niño decía, ¿cómo te llamas, Giuseppe? Chepe. Y así se le quedaba, Chepe. Claro. Así es que la pronunciación infantil, así es como nos lo acaba de contar Águeda. Así es, rompiendo mitos aquí. Oye, y ahí en la cortinilla que vimos hace rato, otra vez para reforzar esto, ¿cómo dices tú? ¿Yo forzo o yo fuerzo? Yo fuerzo. Y ¿sabe qué? Me recuerda al tuerzo, ¿no? A torcer. ¿Otra vez? Otra vez, a conjugar Claro. el verbo. Justamente ese es el punto. Otro verbo que si usted tiene duda de cómo se va a conjugar, acuérdese de torcer. No es casualidad de que sea la misma, están escogidos, porque sí, mucha gente se confunde y de pronto dicen, no, yo forzo la situación, porque dices yo forcé, yo forzo, pero no. Si es como torcer es yo fuerzo. Pero ¿sabes una cosa, Arturo? A fuerza ni los zapatos. Además, ¿verdad? Por favor. Sí, sí, sí. Bueno, el asunto es que con esta regla de compararlo con torcer, esta duda se puede disipar fácilmente. Y esto ya nos da oportunidad de meternos a otro tema. A Fíjense, ver. una de las cosas que a mí me han llamado la atención es esas cancioncitas infantiles que a mí y a muchos de ustedes seguramente nos tocaba jugar en las calles, ¿no? Cuando todavía los juegos eran en la calle, ¿no? Que salíamos a buscar amigos y como todos salían rápido, fíjate cómo sin haber tomado cursos de trabajo en equipo, No, sin nada. haber tomado cursos de liderazgo, naturalmente se armaba Sí. la agenda de juegos. Te organizabas, a cada quien su rol, cada quien sabía qué hacer, y bueno, la única regla era divertirse. Sí, claro, y entre estos juegos, uno que era muy típico era el juego del matarilerilerón. ¿Te acuerdas tú de ese juego? Sí, cómo no. Pero bueno, a mí no me tocó jugarlo en la calle, me tocó en el kinder. Ahí ya era que nos poníamos, nos agarramos de las manos y dábamos la vuelta. Sí es ese, ¿no? Y luego para Sí. adelante y para atrás. ¿Sí, no? Bueno, mira, aquí vamos a resolver un Ahí misterio. está, claro. Ándale, ahí está el juego del A ver, pero ¿qué? matarilerilerón. A ver, empieza. Mira, primero... Amo. Así, ¿cómo es? Amoato. Y yo te quiero Matarilerilerón. preguntar, pues sí, matarilerilerón, ron. Sí. Pero ¿quién es To? Amo a To, a Toño. ¿Quién es Amo a To. To? Amo a To. ¿Por qué ese amado To quién es? Sí. Pues no, si preguntas nadie te va a saber responder quién sería ese To. Y total, porque luego alguien decía, no, es que no es amo a To, es amo a To.
amarró. Entonces, bueno, entonces ¿quién es ese amo que ató? Total, que es un relajo, nadie sabe. El asunto es que cuando empieza uno a investigar, empiezas a descubrir que este mismo juego en España empieza de otras maneras. Fíjate, yo por ejemplo, allí me lo llegué a encontrar, que ya dicen ambo ató. Que luego preguntando, bueno, Ambo, ¿y quién era Ambo? No, pues quién sabe, es Ambo ató. No sabían tampoco, ¿no? Y luego en otras variantes de España, en unos pueblos más al sur, decían ambos a dos, matarile riderón. ¿Ambos a dos? Bueno, ese más o menos ahí se oye, porque ambos a dos. Ay, pero esa es de esa época de España, no es la que cantábamos aquí. No, ahí te va. Mira, ahorita la volvemos a oír. Nomás a lo que vamos ahora es que finalmente de dónde viene ese amo ató, ambos a dos. Bueno, resulta que andábamos perdidos buscando en España y resulta que la canción original es francesa. Vamos a pedirle aquí a nuestros amigos de producción que nos la vuelvan a poner. Escuchen, claro, se va a oír en francés, pero ahorita explicamos. A ver si nos la pueden poner tantito otra vez. Château, ma tante tiroli, à mon beau château, ma tante tiroli, le nôtre est plus beau, ma tante tiroli, le nôtre est plus beau, ma tante tiroli, nous le détruirons, ma tante tiroli, nous le détruirons, ma tante tiroli, comment ferez-vous? ¿Cómo ferez-vous? Soy bonita, ¿verdad? Sí, y sabes que ahorita que lo estaba oyendo, claro, sirve para que vayas haciendo ejercicios, ¿no? Para que los niños hablen mejor, ¿no? Esos trabalengüitas, me imagino que también va por ahí. Sí, pero mira, aquí lo fundamental es que esto nos va a explicar de dónde salió ese amo ató. En la cancioncita original en francés cantaban a mon beau château, eso significa en francés, sí tiene un sentido, dice, oh, mi hermoso castillo, eso significa, a mon beau château, pero los niños españoles, que no entendían francés, pues no le hacían sentido y empezaron a inventar variantes, que dijeron, pues amo ató, ambos a dos, y llega a México y decimos cosas que no tienen sentido, pero tratamos de imitar lo que más o menos escuchamos. Ese Amon Bocheto en francés es Oh mi hermoso castillo, y eran de esos juegos medievales en que los niños jugaban a que uno era un ejército y otro era otro, y entonces llegaban unos a invadir un castillo, y entonces ya llegan y decir, bueno, ¿qué quieren? No, venimos a invadir su castillo, y ¿qué quieren? No, pues me voy a llevar a su hija. ¿A cuál se quieren llevar? A esta. Pero ya a nivel juego, pero los niños están reproduciendo cosas que se parecen a las que ellos veían en la realidad. Sí. Que llegaba un ejército y se llevaba a las princesas y ahí negociaban, etcétera, etcétera. Entonces tenía su sentido, pero había que buscarlo en Francia. Entonces, mira nada más. Oye, y hay otra canción también muy del kinder, pero que a la fecha, bueno, yo sí lo he visto todavía en bodas, La Víbora de la Mar. ¿Se acuerdan de esa que cómo nos encanta? Y todavía cuando, aún ya de grandes y gente grande, claro que felices de entrar a La Víbora de la Mar y corriendo, ahora sí que como niños chiquitos, ¿no? Sí, y esta canción también nos lleva muy, muy antiguo. A ver si puedo resumirla en pocas palabras, fíjate. Porque ahora se pregunta la gente, ¿la víbora de la mar será algún monstruo marino? ¿A qué se referirá ese juego? Sí. Ahí está la víbora de la mar. Los de atrás se quedan. Córrele. Sí. Oye, es increíble cómo esta historia, ahí está la canción, hombre, que todo el mundo la conocemos, ¿no? Fíjate que hace muchos siglos, en la península ibérica hubo asentamientos griegos. Entonces los niños griegos jugaban a un juego que es la raíz de porque ellos veían que cuando llegaban al pueblo los comerciantes con su recua de burros o de mulas, pues llegaban a un puente donde iban a entrar al pueblo y ahí les cobraban la pasada. Entonces decían, a ver, ahí viene, pues órale, ¿cuánto es? Pero como casi nunca traían dinero, se acostumbraba que pasaban y la última mula con mercancía la dejaban en pago. Y ya, como que era una costumbre, pues pásale, pero me dejas la última mula, paz. Entonces los niños jugaban, hacían el puente con las manos, todos se agarraban de la mano simulando la recua de mulas, y el de atrás se quedará. Entonces el de atrás se quedará, es el recuerdo de lo que ellos veían que pasaba en ese comercio. Ahora, pero la víbora, ¿de dónde sale?
porque en las variantes del juego, de pronto los niños acá de la zona norte de España decían, en vez de decir de burros, hablaban de los vígaros de la mar. ¿Tú no conoces qué son los vígaros? No, ¿qué son? Son unos caracolitos de mar. Ahorita, si quieres, al rato que regresemos, a ver si por ahí nos pueden poner también los vígaros, son con B grande, por si los quieren buscar, son caracoles. Entonces ellos decían a los vígaros de la mar, y cuando llegue el juego a México, pues como nosotros no sabemos vígaros, ¿qué dice? Parece que víboras. Pues eso le pusieron. Y así nace a la víbora de la mar, tratando de decir vígaros, que son caracoles. Ah, muy bien. Bueno, pues ya sabe de dónde viene Matarilerilero y la víbora de la mar. Pero ¿qué les parece si regresamos después de este corte con más dudas y usos del lenguaje? Estamos recibiendo sus comentarios, su participación en la trivia y también aquellas dudas, interrogaciones que traen, cómo se dice. Acá se las resolvemos. Llámenos al 2020-8865 y bueno, pues regresamos después de este breve corte. Le nôtre est plus beau, ma tante tiroli-rolo. Nous le détruirons, ma tante tiroli-roli. Nous le détruirons, ma tante tiroli-rolo. Comment ferez-vous? Si se trata de soldar, nunca digas yo soldo. Lo correcto es decir yo sueldo. Regresamos al programa Palabras sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué les parece si resolvemos la trivia? Porque yo la verdad estoy también con la duda que si es capirucha o pericocha. ¿Cómo es entonces? Sí, pues vamos a ver. Miren, Carmen Rosales dice que se jugaba el canday. Canday, otro nombre. Ernesto Villarreal dice pericocha. Matías Espiricueta, la pericocha. María Alicia de Labra, pericocha, y Claudia Garzón, la pericocha. Entonces muchos dicen que la pericocha y alguien nos dijo que el canday. El canday, sí, fíjate que así resolviendo, ese juego yo lo conocí así justamente como la pericocha, pero al paso del tiempo me di cuenta que aquí mismo en la ciudad, de la región hacia Guadalupe, tú ibas allá a jugar a eso y no le decían la pericocha, le decían la capirucha. Entonces, ¿cuál es el correcto? Depende si estabas allá o estabas acá. Y luego ya ampliando esto me di cuenta que te vas a China, Nuevo León, y ahí le decían el Shanghái, mejor algo así como esto. Y inclusive en el DF, que yo pensaba que no se jugaba, ya me han dicho que ya le llaman el bolillo, los que sí lo conocían el juego. Y me encuentro que es un juego que se conoce en todos lados. En España le llaman la bigarda, en Argentina lo conocen como palillo chino. Y entonces esto habla que es un juego muy antiguo que se expandió por toda América, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, pues las dos serían correctas, depende dónde estés. Y fíjate que yo lo conocía como palillos chinos, y quizás es más bien porque como no me tocó, en donde yo lo veía referenciado era más como libros o quizás programas de televisión. Sí, es curioso cómo es un juego muy amplio y que lástima que haya desaparecido porque era muy divertido. ¿Saben qué? Hasta que dijiste palillos chinos, yo lo ubiqué. A mí me tocó también jugar palillos chinos y me encantaba porque era como de mucha paciencia. Bueno, al menos como yo lo jugaba, que no sé si lo jugaban ustedes así. Pero bueno, sí. Hay más preguntas, ¿verdad? Dudas de lenguaje. Qué bueno que nos escriben, qué bueno que nos llaman. Sí, mira, por ejemplo, aquí el señor Oscar Sada, al que le agradezco que nos llame, don Oscar, dice que cómo se dice gasolinera o gasolinería. Miren, lo estándar al principio era que fuera una gasolinería, pero aquí en México nos gustó decir gasolinera y ahorita ya en el diccionario contempla las dos formas como válidas. En España es gasolinería, definitivamente. Y acá claro, nosotros... como zapatería. Sí, ándale, como tintorería. Que es... Ferretería, por ahí también estaba la duda. Que justamente lo que nos pregunta también si es ferretera o ferretería, la misma cosa. Son variantes que se van dando en la diversidad del español. Y fíjate que también, yo creo que también usted, Oscar, nos preguntó la vez pasada, que ya no nos dio tiempo de responder, que si el femenino de juez, ¿qué es? ¿Juez o jueza? Ya ves que esto ha ido cambiando con el tiempo. Sí. Antes, por ejemplo, una muchacha que terminaba ingeniería era la ingeniero tal y tal. Y con eso de que por qué ingeniero, ahora ya se vale que le digas la ingeniera. Sí. También de ese índole es juez. Ya si una dama ejerce esta profesión, le podemos decir jueza sin ningún problema. Oigan, como los músicos, que no es la música, Así es la músico.
La música, sí, porque hay algunas que, y sí, a veces se defienden. Hay quien dicen, los hombres que dicen, pues a lo mejor, por ejemplo, si yo soy artista, ¿a poco me voy a decir que soy artista? Claro. Y eso es hasta de broma, ¿verdad? Sí. Nosotros los artistas. O la mujer policía. Sí, pues hay unos términos que son genéricos, así Claro. que por eso no hay que asustarnos. Hay otra duda también, es el azúcar, que ya también lo hemos comentado mucho. ¿El azúcar o el azúcar? A ver, pues, ¿cómo te sonaría mejor decir? Pues yo digo el azúcar. Yo también digo el azúcar. El Porque azúcar. la azúcar es como diptongo, como decir la agua. Y fíjate que los franceses usan una apóstrofe y ellos sí pegan las que tienen diptongo. Pero El nosotros azúcar. pues no vamos a ponerle L azúcar. Así es, como que es lo más común, sin embargo sigue siendo femenina, ¿eh? O sea, tú puedes decir el azúcar, pero no, mejor dicho, fíjate que ya me acordé, esta palabra es muy rara, porque si tú dices el azúcar, ya la hiciste masculina. Entonces tú podrías decir el azúcar blanco, es correcto. El azúcar blanca, incorrecto. Tendrías que decir la azúcar blanca, porque es una palabra que tiene los dos géneros, es masculina y femenina. Entonces tú Impactados decides. aquí en el programa Palabras sobre la Mesa. Sí, Entonces, las dos ¿sí son es válidas. la azúcar morena? La azúcar morena O la azúcar o blanca. el azúcar moreno. Pero no se vale que digas el azúcar morena, esa no se vale. No. Ya Bueno. sabe, así que de dulces hay masculinos y hay femeninos, ya sabe usted hacia dónde quiere Sí. llevar la palabra y la oración. Oye, ¿y cuando el volcán hace erupción? Cuando el volcán hace Erupta. erupción, Erupción, erupciona. erupcionar, exactamente. El verbo es erupcionar, así es. Eructar es lo que hacemos con Qué raro, sí. Sí, entonces es diferente, se Es parecen, con pero C, es no con diferente. P. Exactamente, sí. Bueno, y una última duda antes de despedirnos. ¿Es currículum vitae o currículum vitae? Bueno, Es lo que vitae, ¿no? Lo ¿Cómo que se pasa es escribe? que se escribe vitae, el acento debe ir en la I, fíjate. Lo que se dice que no está correcto es como dice la mayoría de la gente que dice currículum vitae. No, es puedes decir currículum vitae, está bien. Pero si dices currículum vitae, así, que casi nadie lo dice así, Sí. la academia dice que también así estaría bien. Pero siempre que el acento se lo pongas a la I. Pero si no te quieres meter en problemas, dilo como ya está españolizado, di currículo. Sí, o si no, ahí les va mi información curricular. Pero bueno, muchas gracias de verdad a toda la producción, gracias a Canal 28 por esta oportunidad de compartir, gracias a usted en casita por estarnos acompañando y también en la oficina, gracias a mis compañeros también por compartir. Se despide su amiga Adriana Loaiza, y nos vemos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde. Se despide su compañera Agueda Villarreal Y Arturo Ortega Morán, que los espera el próximo martes, en que nosotros pondremos las palabras y ustedes la mesa. Ahora lo dije al revés. Como que ellos ponen la mesa, usted pone la mesa y nosotros las palabras. Hasta la próxima. Los quiero.